Estos son los mejores televisores de gama media con resolución 4K que puedes adquirir actualmente. Me fijo en todo, incluyendo un aspecto muy importante que muchas personas no tienen en cuenta, y es el sistema operativo. Todos son modelos del 2024 que te sirven también para empezar los primeros meses del 2025. En la primera posición tenemos a dos exponentes muy completos en todo sentido, con un único punto negativo que serían sus ángulos de visión, lo cual sería normal porque tienen paneles VA. Estaremos hablando entonces del TCL C855, o también conocido en algunos países como TCL QM8, y el Hisense U8N. En sí podrían considerarse como modelos de gama media alta. Son televisores LCD con alineación de píxeles vertical. Tienen tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con mini LEDs y con atenuación local, de hecho con una muy buena atenuación local. En teoría, de acuerdo a ratings.com, el TCL tiene un poco más de brillo, más zonas de atenuación y menos cantidad de efecto blooming. La experiencia de alto rango dinámico es muy buena, incluyendo el contenido con Dolby Vision, tanto en escenas con color como también en aquellas que tengan mucha oscuridad. En términos de colores, ambos vienen muy bien calibrados de fábrica, contando con la tecnología de color Quantum Dots. El escalado de imagen en ambos modelos es muy bueno y muy similar entre sí. Para el área gaming, debes saber que ambos modelos tienen dos puertos HDMI 2.1 a full capacidad con soporte para los 144 Hz en 4K, aunque el Hisense tiene ese soporte en sus dos puertos HDMI 2.1, mientras que el TCL solamente en uno de ellos. Ambos tienen muy buenos tiempos de respuesta, con lo cual nunca percibirás efecto ghosting a pesar de tener paneles VA. Y por supuesto los tiempos de input lag también son muy bajos. Todo esto se combina para una experiencia gaming excepcional. Sus sistemas de sonido son muy buenos con resultados nítidos, muy potentes, contando con subwoofers para una mejor experiencia envolvente. Debes saber que están en esta primera posición por encima del siguiente modelo, principalmente por el sistema operativo Google TV, debido a tener mayor variedad de aplicaciones, por no tener el riesgo de sufrir de retención de imagen, por tener un sistema de altavoces un poco más potente y por tener una cantidad de brillo mucho más alta. Así pues, en la segunda posición tenemos al LG OLED C4, y tal vez para algunas personas sea una sorpresa no colocar a este modelo por encima de los mini LED mencionados, porque sea como sea es un OLED, pero aunque el contraste es infinito debido a poder mostrar colores negros perfectos y aunque tenga ángulos de visión casi perfectos, parece que en algunas unidades se puede notar una leve coloración verdosa cuando el ángulo de visión es amplio, aunque en mi unidad no noté ese problema. Además, es un modelo OLED que, aunque tiene una buena resistencia, no está exento de la retención de imagen y quemado de píxeles, aunque obviamente es algo muy raro que llegara a suceder. Eso sí, su escalado de imagen es muy bueno, tiene una amplia gama de colores con una muy buena calibración de fábrica, tiene una cantidad de brillo relativamente alta con una muy buena experiencia de alto rango dinámico, incluyendo Dolby Vision. El rendimiento en escenas oscuras es perfecto, con un muy buen nivel de detalles, pero los mini LED mencionados tienen un rendimiento muy similar. Su sistema de sonido es más nítido, pero levemente menos potente. Cuenta con soporte para los 144 Hz en 4K en sus cuatro puertos HDMI 2.1, junto con frecuencias de actualización variables, con tiempos de respuesta bajísimos y muy buenos tiempos de input lag. Y su mayor punto, algo negativo, es el sistema operativo, principalmente por la carencia de muchas aplicaciones, no porque sea malo en sí. En la tercera posición tenemos a los TCL C755, conocido en algunos países como TCL QM7, y al Hisense U7N. Son televisores LCD con alineación de píxeles vertical, o sea, panel VA. Tienen tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con mini LEDs y con atenuación local. Se diferencian de los modelos mencionados en la primera posición porque tienen menos brillo, menos zonas de atenuación, un procesador menos potente pero que rinde muy bien en general. Tienen sistemas de audio un poco menos potentes pero que rinden muy bien en cuanto a nitidez y experiencia envolvente, porque también cuentan con subwoofers. En cuanto al área gaming, sí tienen soporte para los 144 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables, junto con tiempos de respuesta y de input lag muy bajos. Podríamos decir que no le ganan al OLED de LG porque la experiencia en escenas oscuras, aunque es muy buena, no es tan similar a la del OLED. Esto lo digo porque en el TCL, aunque hay poco blooming, el nivel de detalle se compromete un poco a veces, mientras que en el U7N el nivel de detalles es alto pero el blooming es más notorio. Esto por supuesto comparándolos con el LG OLED C4 y con los ya mencionados TCL C855 y Hisense U8N.
Su calibración de fábrica en cuanto a colores es buena, siendo un poco mejor en el TCL. Digamos que sus únicos puntos negativos serían los ángulos de visión, porque también tienen paneles UVA al igual que sus hermanos mayores. En la cuarta posición tenemos al Samsung QN90D Mini LED, que tiene panel UVA. Y ojo, no está en la tercera posición no porque sea inferior, sino porque su relación calidad-precio no suele ser la mejor y porque el sistema operativo Tizen, aunque a mí personalmente me agrada y me parece bueno, carece aún de muchas apps en comparación a Google TV. Pero, siendo objetivo, si te alcanza para el Samsung QN90D, te diría que por supuesto lo compres por encima del TCL C755 y el Hisense U7N. Porque tiene más brillo y muchas más zonas de atenuación y también cuenta con soporte para los 144 Hz en 4K, además de tener un procesador potente y una calibración muy buena de fábrica. Pero si lo comparo contra el TCL C855 y el Hisense U8N de la primera posición, estos seguirán teniendo mejor relación costo-beneficio, aunque es cierto que el Samsung, a pesar de tener panel UVA, tendría resultados levemente mejores en cuanto a ángulos de visión, por lo menos en los tamaños a partir de 65 pulgadas. En la quinta y última posición tenemos al Hisense U6N. Lo bueno de este modelo es su muy buena relación calidad-precio, lo malo es que no se consigue en todos los países y que además en algunos viene con Google TV, lo cual es genial, pero en otros países cuenta con sistema operativo Vida, lo cual no es tan bueno por el tema de la carencia de muchas apps. Sin embargo, en calidad gráfica, lo bueno de este modelo es que su versión base tiene retroiluminación LED directa Full Array básica con atenuación local, que es genial, pero en otros países se consigue la versión con mini LEDs, que te provee más brillo y más zonas de atenuación local, lo cual obviamente sería mejor. En el área gaming tiene soporte para los 120 Hz hasta 1440p, en 4K solo hasta los 60 Hz, tiene soporte para frecuencias de actualización variables. Sus puntos negativos son sus ángulos de visión porque tiene panel UVA y que su sistema de sonido no es muy potente, lo cual es normal, pero al menos es nítido. Como menciones especiales tenemos primero al Samsung QN85D Mini LED, que es muy bueno pero que no incluye en este top porque el TCL C755 y el Hisense U7N son mejores opciones a nivel general, incluyendo la mejor relación calidad-precio. También quiero mencionar al TCL C655, que solo es recomendado en su versión Pro, puesto a que tiene tecnología Full Array con atenuación local. Esto lo digo porque en Colombia y en muchos países se consigue la versión Classic o también conocida como Advanced. En general lo considero una buena alternativa solamente si en tu país no puedes conseguir el Hisense U6N en su versión con mini LEDs. Quiero además mencionar al Hisense Q6N, que puede ser una opción alternativa de muy bajo precio, de hecho en algunos casos mejor en comparación al TCL C655 en su versión sin Full Array. Quiero decirte que no menciono modelos Samsung como el Q70D, Q60D, Q65D o Q80D, no porque sean malos, sino simplemente porque el resto de modelos mencionados suelen ser mejores opciones a nivel general o al menos en su relación calidad-precio. Quiero además agregar que no incluyo modelos de la marca Sony porque desde un punto de vista teórico solo vale la pena su modelo de gama alta Bravia 9, porque por ejemplo el modelo OLED Bravia 8, aunque es muy bueno, el OLED C4 de LG lo superan algunas cosas como el brillo, tiempos de respuesta y un precio un poco más bajo en la mayoría de países. El resto de modelos Sony de gamas más bajas son demasiado sobrevalorados, pero no son malos. Si te alcanza el dinero y te gusta la marca, adelante. Por último, quiero decirte que no incluyo modelos de las marcas como Xiaomi, Toshiba, Haier, Vizio, entre otras, porque no tengo información confiable que me haga recomendarlos, aunque tampoco me atrevo a decir que sean malas opciones. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.